Desde que mi hija, Valeria, se casó con Alejandro, siempre creí que había encontrado al hombre perfecto. Alejandro era atento, cariñoso y un esposo ejemplar. Durante los primeros años de su matrimonio, no hubo señales que me hicieran dudar de él. Pero nunca imaginé que el hombre al que había dado mi bendición terminaría destrozándome. Todo comenzó de manera inocente. Alejandro solía visitarme con frecuencia, incluso cuando Valeria no estaba en casa. Al principio lo interpreté como una muestra de afecto hacia su suegra, un gesto de respeto y cariño. Me contaba sobre su trabajo, sobre las pequeñas riñas con mi hija, y poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más personales. No supe en qué momento las miradas empezaron a cambiar. No supe en qué momento las palabras se volvieron más sugerentes. Una noche, después de que Valeria y yo habíamos organizado una cena familiar, Alejandro se quedó para ayudarme a limpiar. Fue entonces cuando ocurrió. Me besó. Fue un beso furtivo, robado, pero lo suficientemente intenso como para hacerme sentir algo que no debía. Lo aparté inmediatamente, en estado de shock. No puede ser, repetía en mi mente. Pero en lugar de detenerse, Alejandro me pidió que habláramos. Siempre me ha atraído, confesó. No he podido evitarlo. Me sentí traicionada. Me sentí culpable. Pero también me sentí halagada, y eso fue lo peor. Con el tiempo, su insistencia creció. Un mensaje aquí, una caricia disimulada allá. Yo quería detenerlo, pero también me sentía atrapada en una red de deseo y prohibición. Hasta que una noche cruzamos la línea. Fue un error, lo supe en cuanto sucedió. Mi corazón latía con fuerza, no por pasión, sino por el temor de que mi hija lo descubriera. Desde ese día, la culpa me consumió. Cada vez que Valeria me llamaba, cada vez que hablaba sobre lo feliz que era con su esposo, sentía que me ahogaba en mi propia vergüenza. Alejandro, en cambio, parecía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. No pude seguir con la farsa. Me alejé de Alejandro, evadí sus llamadas y mensajes. Pero él no se dio por vencido. Me amenazó con contarle a Valeria, con destruir su matrimonio si no seguía viéndolo. Fue en ese momento cuando comprendí que no solo había traicionado a mi hija, sino que también me había convertido en víctima de un hombre manipulador. No tuve el valor de confesar la verdad. No pude enfrentarme a mi hija y decirle que su esposo no era el hombre perfecto que creía. Pero tampoco pude seguir siendo parte de su juego. Con el tiempo, Alejandro se aburrió de insistir y, para mi alivio, cesaron sus intentos. Ahora, cada vez que veo a Valeria, me pregunto si cometí un error al no hablar. Quizás la verdad la hubiera liberado de un hombre que, tarde o temprano, la lastimaría. O quizás la hubiera destruido más de lo que yo lo hice. La culpa me acompañará para siempre. El tiempo pasó y aunque traté de enterrar el recuerdo, las sombras de aquella traición seguían acechándome. Valeria me visitaba con frecuencia, hablando sobre su vida y sobre lo mucho que amaba a Alejandro. Cada vez que lo mencionaba, sentía un nudo en la garganta. La vergüenza no se disipaba, al contrario, se fortalecía con cada sonrisa sincera de mi hija. Un día, Valeria llegó a mi casa con los ojos hinchados de llorar. Me preocupé de inmediato y la abracé sin hacer preguntas. Entre sollozos, me confesó que Alejandro estaba distante, que había cambiado en los últimos meses. Siento que hay algo que no me dice, mamá. Como si me ocultara algo, dijo con voz quebrada. Mi corazón se detuvo. Por un instante, pensé que lo había descubierto todo.
Pero pronto comprendí que Alejandro era simplemente el hombre que siempre había sido, un engañador, un manipulador. Seguramente estaba involucrado con alguien más, tal como lo había hecho conmigo. Sentí una mezcla de furia y alivio. Furia porque mi hija estaba sufriendo, y alivio porque no era yo la única responsable de su dolor. Alejandro estaba mostrando su verdadera cara. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Debía confesarlo todo o dejar que Valeria descubriera por sí misma la verdad sobre su esposo? Esa noche no pude dormir. Me debatía entre la culpa y la necesidad de proteger a mi hija. ¿Qué pasaría si le contaba lo que había ocurrido entre Alejandro y yo? ¿Me odiaría? ¿Perdería su amor para siempre? Pero si me quedaba en silencio, ¿la condenaría a vivir en una mentira? Días después, Valeria me llamó con una noticia impactante. Había encontrado mensajes sospechosos en el teléfono de Alejandro. Conversaciones con otra mujer, promesas de encuentros furtivos. «Me ha estado engañando, mamá», susurró con la voz rota. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Esta era mi oportunidad. Podía decirle la verdad. Podía confesar mi pecado y enfrentar las consecuencias. Pero las palabras no salieron de mi boca. En su lugar, la abracé y le dije: «Lo siento mucho, hija. Estoy aquí para ti». Alejandro y Valeria se separaron poco tiempo después. Mi hija sufrió, pero con el tiempo sanó. Yo, en cambio, sigo atrapada en mi propio castigo, en una culpa que jamás me abandonará. Los meses pasaron y traté de hacer mi vida lo más normal posible. Pero la culpa seguía ahí, latente, carcomiéndome por dentro. Valeria comenzó a reconstruir su vida, se enfocó en su trabajo y en sí misma. Yo la apoyé en cada paso, pero el peso de mi secreto no disminuía. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, Valeria me dijo algo que me dejó helada. «Mamá, a veces siento que hay algo más que no sé sobre Alejandro. Algo que quizá me ocultaste». Me miró fijamente, esperando una respuesta. Mi respiración se aceleró. Era mi oportunidad de decir la verdad. Pero el miedo me paralizó. «No, hija, solo sé lo que tú me contaste», mentí. Sus ojos reflejaban duda, pero no insistió. Suspiró y cambió de tema. Pero yo sabía que, en el fondo, mi hija sospechaba que había algo más. Los días siguientes fueron una tortura. Me preguntaba constantemente si debía confesarlo todo. Pero, ¿qué ganaría con ello? Solo arruinaría la relación con mi hija, hasta que un día, una llamada inesperada me puso contra las cuerdas. Era Alejandro. «Tenemos que hablar», dijo con voz seria. «Es importante». «Nos vemos en el café de siempre». Mi cuerpo tembló. ¿Qué quería ahora? ¿Por qué volvía después de tanto tiempo? Sabía que no podía ignorarlo. Cuando llegué al café, Alejandro ya estaba ahí, con una mirada que no supe descifrar. Me senté frente a él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Valeria sospecha», dijo sin rodeos. «Y si sigue buscando respuestas, quizá termine descubriéndolo todo». Sentí que el aire me faltaba. «¿Por qué me llamaste?» «Para amenazarme otra vez». Alejandro suspiró y negó con la cabeza. «No. Para advertirte. Porque si ella descubre lo que pasó entre nosotros, esta vez no me quedaré callado». Mis manos temblaron sobre la mesa. Sabía que este tormento estaba lejos de terminar.